Bienvenidos a un programa especial de TV UJAT Canal 35.1. Les presentamos la mesa redonda para legitimar la elección presidencial 2018, cultura cívica, transparencia, coacción jurídica, en la cual se contó con la participación del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. En el foro convocado por el Colegio de Profesores Investigadores, con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia, COPUEX, asistieron diversas autoridades electorales, académicos y estudiantes que se dieron cita en el auditorio del campus bicentenario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Acto en el que el mandatario estatal presentó la ponencia Reflexiones de un actor y testigo de la democracia electoral en México. Acompáñenos a verlo. Les damos las gracias por acompañarnos a la clausura de nuestro 20º curso anual de apoyo a los posgrados en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, que iniciamos en el verano del 2017 y culmina en esta primavera del 2018, y tenemos la fortuna de estar en esta universidad, donde acabamos con 30 mesas redondas realizadas en todo el curso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y siendo de casa el señor gobernador constitucional del estado de Tabasco, de esta casa enorme que es Tabasco, le pedimos, si es tan amable, tome el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor gobernador. Para mi esposa Marta Lilia y para mí, como siempre, es muy grato venir a las sedes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en este caso para participar en el tema para legitimar la elección presidencial 2018, cultura cívica, transparencia, coacción jurídica. Saludo al señor rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, a quien aprecio sus palabras y la gentil anfitrionía para la realización de este evento. Al licenciado Jorge Javier Priego Solís, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado. Al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y asociado fundador del Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia, Asociación Civil COPUEX. Muy bienvenido a Tabasco, Lorenzo, y muchas gracias por tu presencia. A mi muy estimado amigo, el profesor doctor Luis J. Molina Piñeiro, que ostenta el reconocimiento catedrático UNAM nivel 2 y presidente del COPUEX. Con él, como senador, participé en muchos eventos en universidades particularmente españolas, en la Carlos III en Getafe, en la Complutense en Madrid, junto con el Instituto Ortega y Gasset, y pudimos siempre hacer eventos de intercambio con académicos españoles y políticos y académicos mexicanos. Saludo al maestro Daniel Chávez Gallardo, asesor del consejero electoral de Marco Antonio Baños Martínez, consejero del INE, amigo, colaborador muchos años, cuando fui director general de Desarrollo Político y director del Instituto Federal Electoral. Saludo al maestro César Lorenzo Guón Meraz, magistrado y presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. También muy bienvenido a Tabasco y muchas gracias por su presencia. Y desde luego a todos y cada uno de ustedes. Se me ha invitado para hablar sobre el tema Reflexiones de un actor y testigo de la democracia electoral en México. Me dieron media hora, espero no pasarme de ello. Quisiera decirles que mi primer contacto con los temas
electorales los tuve gracias a que un amigo, Jacinto Falla Viesca, en el año 80, me regaló un libro clásico, Sistemas Electorales del Mundo, de Dieter Nolen, publicado en español por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Lo leí con mucho interés. No sabía yo entonces que mi vida se iba a vincular 20 años a los temas electorales. El arranque fue el 30 de noviembre de 88, a invitación de Manlio Fabio Beltrones, que fue entonces nombrado subsecretario de Gobierno, Desarrollo Político y Derechos Humanos. Fui citado por don Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación. Tomó posesión a las 12 de la noche, agradeció los servicios de su antecesor, el licenciado Manuel Bartlett, recibió al licenciado Mario Moya Palencia, su anterior jefe en la Secretaría, y me dio mi cita a las 12:20 del 1 de diciembre de 88. Me dijo que tenía instrucciones del presidente Carlos Salinas de Gortari de invitarme a ser director general de Desarrollo Político, un área de nueva creación en la Secretaría, y que si tenía yo invitación para ir a la toma de posesión. Le dije que desde luego que sí. Me dijo, vaya, escuche con mucha atención el discurso del presidente y lo espero mañana a las 6 de la tarde. Ese mismo día, el 1 de diciembre. Así fue. A las 6 de la tarde llegué, me recibió otra vez don Fernando y me dijo, licenciado, ¿estuvo en la toma de posesión? Sí. ¿Escuchó el discurso del presidente? Sí. Escuchó de los 3 acuerdos, el nacional por la democracia, el nacional por el bienestar social y la solidaridad, y el de la recomposición económica, sí. Bueno, la tarea de su dirección general es la construcción del acuerdo por la democracia. Del Estado de Tabasco. La tarea de su dirección general es la construcción del acuerdo por la democracia. El país ardía. La elección de 88 había sido sumamente controvertida, se había resumido en aquella frase emblemática de la caída del sistema. El ingeniero Cárdenas convocaba a grandes concentraciones en la Ciudad de México. También el ingeniero Cloutier había iniciado recorridos por todo el país. Doña Rosario Ibarra de Piedra encabezaba también protestas y se había roto el diálogo en la última parte entre la Secretaría de Gobernación y los partidos. La primera tarea era reconstituir el diálogo y emprender lo que el presidente había planteado como un acuerdo para la democracia, retomando la idea de la reforma electoral. No hablaré por razones de tiempo de las muchas reformas que había habido. La tan trascendente de la etapa preconstitucional que suprimió la reelección presidencial fue por sí sola suficiente para cambiar el régimen político del porfiriato al de la Revolución Mexicana. Hacer las elecciones directas, bajar la edad ciudadana de 21 a 18 años, darle el voto a la mujer, establecer los diputados de partido en 62, 63 como una forma de representación de las minorías, la reforma de 77 fundamental como arranque del proceso de transición democrática que introdujo la representación proporcional en México, flexibilizó y volvió a darle vida al sistema de partidos que se había vaciado, la renovación política de 86-87 que había creado el Tribunal de lo Contencioso Electoral y que había recompuesto la Comisión Federal Electoral, que iba a ser el tema fundamental de la primera reforma
De las 8 que ha habido, de 89-90 para acá, yo participé en 5. Eso me llevó 20 años de mi vida. En 89-90 hubo muchos temas que revisar, se revisó integralmente el sistema electoral mexicano, el sistema de partidos, algo del sistema de gobierno en la composición de las cámaras, pero el tema de temas, lo resumo, era cómo constituir una autoridad que garantizara imparcialidad. Hubo muchos debates, se decía cuál era la causa. En 1946 se habían federalizado las elecciones y se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En 1951 se convirtió en Comisión Federal Electoral y se invitó a participar a los partidos más importantes, que originalmente eran el PRI y el PAN. Posteriormente se incorporó el PPS y después de su fundación en 54, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. De 74 a 76, 4 partidos formaban parte de la Comisión Federal Electoral y 3 funcionarios, el secretario de Gobernación que lo presidía, un diputado federal y un senador. Habida cuenta que el secretario de Gobernación era representante del Ejecutivo, el diputado y el federal eran de la mayoría hegemónica del PRI y el PRI tenía un representante, de entrada el PRI tenía 4 votos de 7 y tenía garantizada la elección. Pero además, desde la elección de don Adolfo Ruiz Cortines, el PPS y el PAR habían acostumbrado a hacer suyo al candidato presidencial del PRI. Y ahí, por la razón ideológica que implicaba en los años de la Guerra Fría que un partido nacionalista como el PRI se aliara con un partido marxista-leninista como el PPS, fue que se inventó la candidatura común sin mediar coalición para no establecer ningún compromiso de tipo ideológico programático, sino solo de tipo electoral. Así nació la candidatura común sin mediar coalición. Y por esta razón, los problemas empezaron con la reforma de 77, que flexibilizó los requisitos y se formaron más partidos, se incorporaron más partidos y empezó a tensionarse la toma de decisiones en el seno de la Comisión Federal Electoral, al grado que hubo un momento que el secretario técnico, que era un notario público de la Ciudad de México, también votaba en la Comisión Federal Electoral. La cosa fue avanzando, fue haciendo crisis, y cuando rumbo a la elección de 88, varios partidos que habían sido, les llamaban en aquel entonces los paraestatales, porque se adherían al PRI, empezaron a tomar distancia del PRI, se dificultó más la toma de decisiones y en la renovación política electoral de 86-87 se pretendió volver al origen de 1951 y que solo votaran en el seno de la Comisión Federal Electoral los 3 partidos de mayor tamaño electoral y los demás participaran solo con voz, pero sin voto. Al llegar la iniciativa a la Cámara de Diputados, los partidos pequeños, el PAR, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Popular Socialista, protestaron, hicieron una verdadera revolución en la Cámara. Y entonces, en ánimo de encontrar una solución, alguien propuso que se adoptara el principio de representación proporcional para integrar la Comisión Federal Electoral, lo que es válido para integrar los órganos de la representación nacional en el Parlamento, no lo es para lo que debe ser la autoridad electoral. Y se estableció una regla: por cada 3% de votación, un partido tenía derecho a un comisionado, pero nadie podía tener más de 16. Con base en esa regla se estableció la Comisión Federal Electoral que iba a manejar la elección de 88 y dio 31 integrantes, de los cuales uno era el secretario de Gobernación, otro un diputado, otro un senador, 12 comisionados del conjunto de los partidos de oposición y 16 comisionados del PRI. Y el tema era que, aún en la hipótesis absurda y falsa
de que se aliaran los 12 comisionados de la oposición con los 3 comisionados del gobierno, secretario de Gobernación, diputado y senador, daban 15 votos y el PRI solito tenía 16. Entonces el PRI controlaba con sus votos la toma de decisiones y ahí empezó a acuñarse el concepto de mayoriteo. Se haga lo que se haga, se diga lo que se diga, un partido decide. Del Estado de Tabasco. Y ahí empezó a acuñarse el concepto de mayoriteo. Se haga lo que se haga, se diga lo que se diga, un partido decide. Y esa fue una de las muchas causas, hay otras muchas, no hay tiempo para revisarlas, que generaron la crisis de legitimidad más grande que ha enfrentado el sistema político posrevolucionario en 1988, con la caída del sistema, de lo que fui también testigo, porque yo representaba al PRI en el centro de cómputo donde se cayó el sistema de informática. Esa era la idea cuando dejó de afluir la información y le preguntamos al técnico que en la mañana nos había dicho cómo teníamos que manejar las computadoras. Nos dijo en la noche, se cayó el sistema. Todos le reportamos a nuestros jefes, yo a Patricio Chirinos, que era el coordinador de los 16 comisionados del PRI, los panistas a Diego Fernández de Ceballo, y Diego en sesión de la comisión le pidió una moción de información al presidente de la comisión, al licenciado Manuel Bartlett Díaz, y dijo, me informa que estaba fluyendo información, que habían llegado 5 casillas, que en ninguna ganaba el candidato del partido oficial, y de momento se borró toda información, y cuando los representantes le preguntaron al técnico, dijo que es que se cayó el sistema, y Diego dijo, político mexicano. Y ahí, a partir de ahí se hizo pública y se acuñó una frase que iba a estar presente en el debate del 89-90. Y entonces había todo tipo de propuestas. Uno, que se salgan los partidos de la autoridad electoral porque la suma de parcialidades no da imparcialidad. Otro, no, que se salga el gobierno porque el gobierno está cargado con un solo partido y que sean los partidos los que manejen. Otros, no, que ni los partidos ni el gobierno, que sean ciudadanos. Y venía, ¿qué tipo de ciudadanos? Pues al azar, sacados del padrón, casi como una tómbola. Y otros decían, no, que sean los decanos de las facultades de Derecho del país, que sean los que constituyan la Comisión Federal Electoral. Y otros decían, no, nueva junta de notables como en el siglo XIX, no. Y el debate, se lo sintetizo, concluía en un tema esencial. ¿Quién controlaba la toma de decisiones en la Comisión Federal Electoral? Si era representación proporcional, se daba el mayoriteo del PRI, como había ocurrido en 88. Y si era paritario, el conjunto de las oposiciones, decía el PRI, podían constituir una mayoría artificial para la toma de decisiones que no se correspondía con la mayoría electoral del país. Habría minoriteo, decía el PRI. Entonces, para resumirlo, el debate era ni mayoriteo ni minoriteo. Y ahí nos trabamos. Yo tengo bitácoras de aquellas conversaciones y tengo registrado que a ese tema le dedicamos 400 horas de reuniones de todos los del gobierno y los partidos políticos para encontrar una solución. Y debo volver a decir que fue un gran mexicano, colaborador muy cercano de don Jesús Reyes Heroles, nativo de Jalisco, José Luis Lamadrid Sauza, que había estado con él en la reforma política del 77 y había sido uno de los que introdujo la representación proporcional en México, el que, meditando con el método mayéutico, porque al maestro Lamadrid nunca le gustaba transmitir la verdad, le gustaba construirla con sus interlocutores a base de preguntas, en la forma que dice García Morentes que lo hacía Sócrates.
Y entonces, preguntando, dijo, a ver, ¿dónde es que la humanidad ha logrado la mayor imparcialidad en el servicio público? Y después de razonar mucho, nos llevó a la magistratura. La magistratura es la parte del servicio público que está diseñada, concebida, con personal preparado, con formas de requisitos, con procedimientos de nombramiento, con niveles de remuneración, con servicio civil de carrera, con figuras como la excusa para no tener conflicto de intereses en la solución de casos, que es la magistratura, los jueces. Entonces vamos a importar de esa institución la idea de la imparcialidad para la autoridad electoral. Y independientemente que haya autoridades de gobierno y haya representantes de partido, deberían hacer mayoría un grupo de consejeros magistrados, que fue la primera nombre que se les dio, que obligadamente debían ser abogados adiestrados en derecho para aplicar la ley. Y siempre deberían ser en mayor número que los representantes partidistas y de gobierno para que ellos llevaran el control de las decisiones. Pero además se diseñó toda una figura descentralizada que después sería el Instituto Federal Electoral, que tendría órganos directivos, órganos ejecutivos, órganos técnicos, que tendría un servicio civil de carrera para darle visibilidad permanente a los servidores públicos, no que aparecieran cada 3 años en una elección y desaparecían los llamados coloquialmente mapaches, que se encargaban de manipular el padrón, que hacía que votaran los muertos, que hacían trampa y media en la realización de las elecciones, que traían muy mala fama desde mucho tiempo atrás y que había hecho crisis con la caída del sistema. De esta manera, la creación del IFE se concibió de manera integral un sistema de recursos administrativos con responsabilidades administrativas de los servidores públicos para que su lealtad estuviera con la democracia y con la institución y no con el gobierno o con el partido en el poder. Y un sistema de control jurisdiccional con un tribunal electoral cuya firmeza de resoluciones se fortaleció y se mejoraron los procedimientos. Esta fue la gran aportación del 89-90, la creación del IFE, que después ha venido evolucionando hasta ser lo que es hoy el Instituto Nacional Electoral. En 93 volvió a haber reforma. Lo más importante es que se suprimieron los colegios electorales de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que eran los que hacían la calificación final de la elección. Y aunque ya desde 86-87 se había creado el Tribunal de lo Contencioso Electoral que dirimía diferencias, sus sentencias no tenían firmeza definitiva, sino que solo servían de recomendación para los colegios electorales. Entonces en 93 se suprimen los colegios electorales de diputado y senador y subsiste el de diputados para presidente de la República. Y también se agregan temas de financiamiento y de topes de gastos de campaña que aparecen por primera vez en la legislación electoral mexicana. Del Estado de Tabasco. En 94, en la crisis que deriva de la irrupción del EZLN en el escenario político nacional en el estado de Chiapas y el asesinato del candidato presidencial del PRI, el licenciado Luis Donald Colosio, tensionan brutalmente el inicio del proceso electoral que se iba a desarrollar ese año y se abre en paralelo al desarrollo del proceso electoral una ronda de reformas constitucionales y 2 de orden legal para encontrar soluciones, y esas reformas, número 1, le quitan el voto que le quedaba a los partidos en el seno de la Comisión Federal Electoral, se cambian los consejeros magistrados por consejeros ciudadanos, pudiendo tener origen profesionales diferentes al derecho, y se aceptan lo que se llama entonces, por insistencia de Manuel Tello, que todavía decía que era parte de la soberanía interior, que no hubiera observadores internacionales,
y no se llaman así en nuestra legislación, se llaman visitantes internacionales. No aceptábamos que vinieran a observarnos, cuando ya era una práctica universalmente establecida. Esa fue la reforma de 94. Pero lo más importante de 94 fue todo lo que hicimos para legitimar la elección. Tuvimos contacto con todos los sectores de la sociedad para trascender el ámbito solo de los partidos. Yo, como director general del IFE, no hubo un día de ese año que no desayunara en la sede del IFE con algún grupo organizado de la sociedad mexicana para informarle lo que estábamos haciendo para un padrón electoral nuevo, para credencial con fotografía, para haber licitado un líquido indeleble que reuniera una serie de requisitos, porque decía el PAN que el líquido se borraba con limón y con orina. Imagínense en lo que andaba. Entonces, para demostrar que el líquido tenía permanencia, tuvimos que hacer un concurso internacional que ganó el Instituto Politécnico Nacional. Y a propuesta del representante del PRD, Samuel del Villar, se estableció que las mesas de casilla se integrarían por sorteo, primero de quienes habían nacido en un determinado mes del año y luego por la rifa de una letra del alfabeto para quienes su apellido paterno empezara con la letra rifada, fueran funcionarios de casilla y no fueran puros priistas reclutados, porque había el argumento de que el presidente de la República nombraba al secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación nombraba a los presidentes de las comisiones estatales electorales, los presidentes de las comisiones estatales nombraban a los presidentes de los comités distritales y esos nombraban a los funcionarios de casilla. Entonces el argumento opositor era: el presidente de la República controla el proceso electoral en línea recta vertical. Y se fueron estableciendo modalidades para que no fuera una línea así. Finalmente el secretario de Gobernación dejó de presidir el Consejo del IFE, se rompió totalmente esa línea, pero los consejos, el Consejo General nombraba a los consejos locales a los distritales, y los funcionarios de casilla a partir de 94 surgieron de sorteo. Se establecieron papel seguridad para garantizar que el padrón electoral que salía de las impresoras de las computadoras era el mismo que llevaba las casillas y no otro diferente porque lo habían rasurado. Se hicieron auditorías al padrón, se hicieron verificaciones al padrón. Yo me reuní con el episcopado, con la Asociación de Banqueros, con el Colegio de Notarios, con la Federación Nacional de Charros, con la CTM, con la CNC, con la CENOP, con universidades, con la NUYES, con todo tipo de sectores para ir legitimando la elección y irle diciendo todo lo que se estaba preparando. Establecimos el primer esquema de resultados electorales preliminares. Cuando lo solicité me presentaron una cosa que se llamaba SIRE, Sistema de Información de Resultados Electorales, y les dije a los técnicos: la palabra sistema nunca más asociada a lo electoral, porque no había lugar donde yo no me presentara. Me recuerdo una reunión con los corresponsales extranjeros en un hotel de la Ciudad de México, como 150 corresponsales extranjeros, y uno de ellos me preguntó: ¿y a usted no se le va a caer el sistema? Entonces era traumático. Entonces yo lo bauticé como PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, y después, siendo consultor de Naciones Unidas en América Latina, me encontré en varios países que tomaron PREP. Y bueno, para resumir, hicimos trutru para legitimar la elección. Y le hicimos auditoría a la panza de las computadoras que iban a recibir los resultados para que no dijeran que ya estaban embarazadas las computadoras con el resultado antes de que llegaran los resultados de las casillas. Al día siguiente de la elección yo tenía a las 12 del día copia de los cómputos de las 96,000 casillas en la Ciudad de México. Estableció un mecanismo para recopilar, porque había el temor de que pudiera haber quema de consejos distritales, que el ambiente estaba muy tenso y muy caldeado. Bueno,
hice hasta un helipuerto en el IFE por si había que sacar al doctor Carpizo, presidente del Consejo, en una situación de emergencia ante un acoso de una manifestación enorme. Bueno, hicimos un centro de cómputo paralelo, espejo, donde encerramos a los representantes de partido. Esto me lo recomendó Horacio Boneo, que era el presidente de la misión de Naciones Unidas, un argentino que había venido al frente del grupo de observación electoral a capacitar a los observadores electorales, porque yo temía, y si nos hacen un sabotaje en el centro de cómputo formal público, me dijo, pues haga usted un espejo, pero meta ya a los partidos para que lo vigilen y no haya el riesgo de que acusen de que están manipulando la elección. Los metimos en una ambulancia sin ventanas, les dimos una vuelta por la ciudad, los llevamos al lugar que habíamos escogido y estuvieron ahí encerrados 3 días. Ahí tenían como hotel, comida, alojamiento, cama y su computadora, y ellos vieron llegar desde la primera casilla. Yo solicité autorización al Consejo para entregar resultados cuando hubiera acumulado el 15% de las casillas, que fue a la 1:30 de la mañana, porque como era la primera vez que se iba a dar información y no había cultura, había el riesgo de que si llevaba la primera casilla, alguien dijera, ya ganó fulano. De 96,000 casillas con una. Del estado de Tabasco. Primera vez que se iba a dar información y no había cultura, había el riesgo de que si llevaba la primera casilla, alguien dijera, ya ganó fulano. De 96,000 casillas con una. Pero el doctor Carpizo, para llenar el vacío que se iba a producir en información entre el cierre de las casillas a las 6 de la tarde, en la llegada de la información a las 9 de la noche y hasta que hubiera el 15%, que resultó a la 1:30, tuvo una feliz iniciativa de crear un llamado colchón de confianza para hacer 7 conteos rápidos basados en una muestra de casillas. Y cuando yo salí a la 1:30 a dar el resultado, en realidad yo ya lo único que hice fue confirmar oficialmente el resultado. 50% de los votos para el doctor Ernesto Zedillo, 30% de los votos para Diego Fernández de Ceballos y 17% de los votos para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. De tal manera que la distancia era tal que no hubo conflicto postelectoral alguno. Entonces hicimos de veras true, y yo recuerdo que se decía que lo único que le había salido bien en el 94 al país había sido la elección, por el trabajo de todos, porque pues habíamos empezado el año con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero la rebelión zapatista en San Cristóbal, Chiapas, y el 23 de marzo el asesinato del licenciado Colosio, y unos meses después la renuncia del doctor Carpizo, y ya después de la elección el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y luego el 22 de diciembre el error de diciembre que generó la crisis financiera más grave que haya tenido México hasta ahora. Entonces se decía, la elección le salió bien a los mexicanos. Fue a votar el 78%, que ha sido la mayor participación en la historia electoral del país. Había quienes decían que la gente fue a estrenar su credencial para votar con fotografía. Mi convicción personal es que la gente salió a defender su paz social. No querían ni guerrillas ni asesinatos de candidatos como había ocurrido. Y dimos un gran paso con la elección de 94. Posteriormente volví a ser subsecretario de Gobernación y me tocó la reforma de 96, siendo secretario de Gobernación, primero Esteban Moctezuma y luego Emilio Choyfet. Me tocó representar a los partidos al gobierno, ante la negociación de los partidos, y mis 3 interlocutores fueron Santiago Oñate Laborde por el PRI, Carlos Castillo Peraza por el PAN y Porfirio Muñoz Ledo
por el PRD. Fue una reforma muy importante, ciudadanizó al IFE, le quitó la presidencia al secretario de Gobernación. Al crearse un consejero presidente de tiempo completo, se desapareció la figura de director general, así que el IFE nada más tuvo 2 directores generales. El primero fue el licenciado Emilio Choifé Chemur, el segundo fui yo. Después que yo salí, no se pusieron de acuerdo en quién sería mi sustituto, y el secretario general, el licenciado Agustín Ricoy Saldaña, hizo las veces de encargado del despacho, hasta que se eligió a José Goldenberg en la nueva generación de consejeros ciudadanos. Para no hacérselas tan aburridas, déjenme contarles una anécdota muy rápido y que se rían un poquito. Para la reforma de 96, Zedillo había hablado de la reforma definitiva. No quería decir definitiva la última, lo que quería decir era unánime, porque las reformas de 89, 90, 93 y 94, el PRD había participado, pero no había votado. Excepto en 94, se dividió el grupo parlamentario y votó la mitad a favor y la otra mitad no votó. Pero la de 89, 90 no la votó, ni la de 93. Entonces, para afinar detalles de la firma de una iniciativa que era la única que se ha hecho por unanimidad en el ámbito constitucional, la de 96, el secretario de Gobernación, Choifé, nos invitó a comer a los 3 dirigentes de partido y a mí. Nos afinamos los detalles y es la primera vez que lo cuento en público. Y hubo un momento que Carlos Castillo Peraza le dijo: señor presidente, como le dije por teléfono, me tengo que ir a dar una conferencia a la UNAM. Señores, estoy a las órdenes, estamos de acuerdo, estamos listos. El secretario de Gobernación dijo: señores, permítanme acompañar al señor licenciado Castillo Peraza a su coche, y lo acompañó al elevador. Nos quedamos Porfirio, Oñate y yo. Y entonces el licenciado Muñoz Ledo dijo: ¡qué escándalo! ¡Qué bárbaro! Le dije yo: ¿qué escándalo de qué? ¡Qué bárbaro! ¿Qué no ha visto el internet, Arturo? Le dije: no. ¿No ha visto a Carlos Castillo Peraza vestido de mujer en los carnavales de Mérida? Es un homosexual consumado. Regresa Choifé, seguimos platicando, y es el turno de irse de Santiago Oñate. Dice: señor presidente, me tengo que ir, bla, 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 lo voy a dejar a su... Nos quedamos Porfirio y yo solos, y me dice: Arturo, qué brillante Santiago, ¿verdad? Le digo: es realmente muy brillante y un gran abogado. Me dice: lástima que sea alcohólico, ¿no? Regresó Emilio y entonces yo le dije, nada más quedábamos Porfirio, Emilio y yo, le dije: señor secretario, de previo especial pronunciamiento, le digo que yo no me voy de aquí hasta que no se vaya el licenciado Muñoz Ledo. La reforma de 96, decía yo, ciudadanizó el IFE, pero tiene muchas aportaciones. Resolvió un tema que había reconocido Zedillo: mi elección de 94 fue legal, pero no fue equitativa. Establecimos el financiamiento público muy generoso. Los partidos firmaron que le entraban en la reforma constitucional. La Madrid con sabiduría dijo: hay que llevarlo a nivel constitucional porque se nos pueden echar atrás, y fue profeta. Cuando hicimos la reforma al COFIPE, los partidos se echaron atrás y dijeron: es enorme ese financiamiento, no lo queremos. Y entonces el presidente del PAN, Felipe Calderón, fue y devolvió el primer cheque de la primera administración del financiamiento al PAN. El presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, dijo que iba a hacer libros de texto gratuito de secundaria, que nunca se hicieron. Y en la segunda administración se les olvidó a todos y empezaron a aprovechar el financiamiento público, que cambió las condiciones de equidad de la competencia política. Pero quiero destacar que la reforma de 96 hizo un sistema integral de justicia electoral. Pero quiero destacar que la reforma de 96
hizo un sistema integral de justicia electoral y vino a resolver un problemón que traíamos arrastrando 100 años desde que José María Iglesias y Ignacio Vallarta tuvieron una polémica y se concluyó en aquel entonces que el Poder Judicial no se debía meter en las elecciones porque lejos de judicializar las elecciones se politizaba la justicia. Y el problema mayor se le presentó a Iglesias cuando, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conoció las denuncias del supuesto fraude electoral cometido en la elección de Sebastián Lerdo de Tejada. Recordarán ustedes que Benito Juárez, como presidente de la Corte, llegó a ser presidente de la República cuando renunció Comonfort. Entonces, el presidente de la Corte era el sustituto del presidente de la República. Cuando Benito Juárez es presidente, luego prorroga su mandato y se muere en 72, lo sustituye el presidente de la Corte, Sebastián Lerdo de Tejada. Termina su periodo y se quiere reelegir. Y entonces viene el cuestionamiento y el segundo levantamiento de Porfirio Díaz bajo el grito de no reelección. No siempre se cumplen las promesas de campaña. Entonces, el asunto es que José María Iglesias se vio en el dilema de que si anulaba la elección de Lerdo de Tejada, el presidente de la República era él, y entonces podía aparecer como un compromiso, un conflicto de intereses, y tuvo la decencia de retirarse, no renunció, pero sí se retiró de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta se levantó en armas, no figuró porque pues ahí dominó Porfirio Díaz, que ganó finalmente con el plan de Tustepec, que era el segundo después del plan de la Noria. Entonces, desde entonces se estableció, primero como criterio del Poder Judicial, luego como jurisprudencia y luego en la ley, que el Poder Judicial no se metía en lo electoral. Muchísimos años después, cuando creamos los órganos protectores de derechos humanos, también se dijo que la materia electoral no sería materia de las comisiones de los derechos humanos. Y sigue sin serlo, porque hay una jurisdicción ahora especializada. Con el recurso de reclamación que había creado la reforma de López Portillo y Reyes Heroles, se buscaba que la Corte diera una opinión sobre una violación generalizada del voto, pero la Corte nunca le quiso entrar porque no le daba su majestuosidad, no era una sentencia, era una recomendación, entonces nunca le entró a los casos que se le presentaron. Luego se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que solo hacía recomendaciones. Luego se le dio más fortaleza al Tribunal Federal Electoral, pero todavía eran recomendaciones porque había colegios electorales. En 96 se suprime el Colegio Electoral de Presidente de la República y se establece una jurisdicción especializada y autónoma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte del Poder Judicial de la Federación. Y se establece un sistema integral de recursos que cubre todas las omisiones que traíamos en 100 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos había dicho, ante muchas denuncias de opositores por temas electorales, México no tienes, digámoslo así de manera rápida, amparo electoral. No tienes un recurso que proteja los derechos humanos en materia política. Y entonces les narro la creación de el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano, y les quiero narrar, porque es muy importante para la vida y la justicia electoral de las entidades federativas, la historia del juicio de revisión constitucional en materia electoral federal. Empiezo por este último. Yo escribí que a ratos parecía kafkiano, como tantas cosas en México que siguen ocurriendo. Por ejemplo, todavía los 18 de marzo nos reunimos para festejar la expropiación petrolera, aunque ya ha sido privatizado el petróleo. Algún día, cuando conocí a Manuel Buendía, me dijo: Arturo, si Frank Kafka hubiese sido mexicano, no sería conocido como el novelista del absurdo, sería un costumbrista. Entonces, entre las muchas cosas es que avanzábamos, creábamos el IFE,
hacíamos trutru para ganar las elecciones, legitimidad, pero había lo que le llamó la prensa las concertaciones. Había un conflicto electoral en un estado, se agotaban las instancias a ese nivel de estado y ya no había una instancia federal a la cual acudir al modo de un tribunal de alzada. Y entonces los inconformes organizaban éxodos, marchas para irse a la Ciudad de México, a la ventanilla de la Secretaría de Gobernación y exigir que resolviera, ya no podía jurídicamente, políticamente el conflicto postelectoral. Así no llegó a ser gobernador de Guanajuato Ramón Aguirre Velázquez, renunció el gobernador de San Luis Potosí Fausto Zapata Loredo, renunció el gobernador de Michoacán Eduardo Villaseñor, renunció el alcalde de San Luis Potosí, antes Salvador Nava, renunció el alcalde de Mérida, y entonces lo que ganábamos en legitimidad lo perdíamos con las concertaciones. Llegada la reforma 96 y siendo subsecretario por segunda vez, habiendo vivido la ventanilla de las concertaciones con don Fernando Gutiérrez Barrios, que era a los que nos tocaba instrumentar la decisión presidencial de pedirle la renuncia al que había ganado, yo planteé al secretario de Gobernación, Choyfet, que había que crear, y no era yo solo, estaba ya en el ambiente, pero me tocó ser el instrumento de concretarlo, que había que crear una instancia jurídica para, al igual que el amparo, agotada la instancia estatal, acudir a la justicia federal que dijera la última palabra, porque generalmente, en aquel entonces, los órganos jurisdiccionales estatales dependían claramente de los gobernadores. Me acuerdo que el secretario Chafé me dijo, pero ¿cómo te atreves? Tú que eres de provincia, ¿quieres quitarle el último reducto a la soberanía de los estados, quitándole la decisión final sobre quién los debe elegir? Le digo, secretario, el problema es que al no haber esa instancia, se te puede presentar un problema como secretario de Gobernación y vas a tener que terminar con el presidente de la República en una concertación. Piénsalo, me dijo. Le dije, yo te pido, piénsalo tú también. Y entonces ocurre Huejotzingo. De esta manera concluye la primera parte de este especial sobre la Mesa Redonda, Cultura Cívica, Transparencia, Coacción Jurídica, en la que se contó con la participación del gobernador constitucional del estado, Arturo Núñez Jiménez. No se pierda el día de mañana la continuación de esta ponencia a partir de las 22 horas. Agradecemos su compañía y lo dejamos en la programación de la señal universitaria de TV UJAT, canal 35.1.